Paz de Cristo, amados hermanos, espero se encuentren bendecidos todos ustedes. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Se aproxima Semana Santa y vamos a reflexionar acerca de la Pascua, hermanos. Para ello le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículos 6 al 13. Repito la cita, libro de San Mateo, capítulo 26, versículos 6 al 13. Y le voy a dar lectura, dice la palabra del Señor así. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con nosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, esta cita también la encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 14, y le voy a pedir que también la leamos en nombre del Señor Jesucristo. Repito la cita, libro de San Marcos, capítulo 14, versículo del 3 al 9, dice así la palabra del Señor. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Bendito, alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Textos bíblicos que se parecen mucho, pero a diferencia de lo primero que leí en el libro de San Mateo, capítulo 26, 16 al 13, es que aquí sí nos dice, hermanos, la esencia del perfume. Dice aquí la palabra del Señor en el libro de San Marcos, que era nardo puro. El nardo puro, hermanos, era una esencia bastante apreciada, hermanos, una esencia muy perfumable. Era muy grato, hermanos, al tacto del olfato, hermanos, este perfume. Y dice aquí la palabra del Señor, a diferencia de San Mateo, que el frasco, hermanos, fue roto, donde dice aquí, dice, pero está metida en casa de el perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, hermanos, lo quebró, lo hizo pedazos. No sé de qué manera, hermanos, se lo derramó el Señor sobre su cabeza el perfume, algo que no lo dice en el libro de Mateo. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Bueno, estamos en vísperas de Semana Santa, y escogí este pasaje de la Escritura, hermanos, para dar la enseñanza de esta semana. Y voy a empezar leyéndoles esto, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Esta historia nos habla de una mujer de unos 30 años aproximadamente, que caminaba cargando algo envuelto entre sus brazos, que cualquiera hubiera pensado que era un bebé por el cuidado con que lo llevaba, con que cargaba ese ¿cómo podría decirles, hermanos? Lo que cargaba entre sus brazos, ¿no? No podría decir objeto porque pues no es un objeto, un baby, pero sí lo que cargaba entre sus brazos. Muchos creían que lo que llevaba era eso, un bebé, y lo llevaba envuelto con telas muy finas. Y todo el pueblo a esta mujer la conocían porque era una de esas mujeres llamadas de buena familia.
que vivía con un hermano y una hermana. Seguramente eso que le estoy diciendo ya le traerá a la memoria de quién estamos hablando. Ni en el libro de Mateo, ni en el libro de San Marcos nos describen cuál es el nombre de esta mujer, pero en el libro de San Juan sí nos lo dice y ahorita lo vamos a leer. Gloria al Señor Jesucristo. Pero era una mujer que vivía con su hermano y con su hermana. Se irán imaginando de quién estamos hablando. Esta mujer, hermanos, era una mujer muy religiosa que todo el tiempo estaba asistiendo a la sinagoga, a la congregación, para escuchar la palabra del Señor. Pero a pesar de su religiosidad, sabía que le faltaba algo hasta que escuchó hablar de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y enterándose que ese hombre Jesús de Nazaret, del que tanto había oído hablar, iba a estar en casa de un hombre del pueblo, de un hombre muy conocido por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con este hombre. Que por cierto, la historia de esta escritura, hermanos, tiene por título de quién es la casa de ese hombre. Y luego dice la palabra del Señor, y enterándose que ese hombre Jesús de Nazaret, del que había oído hablar, iba a estar en casa de un hombre del pueblo, pues se dirigió a esa casa sin invitación alguna. Eso, hermanos, era algo extraño, que una persona llegara así, nada más por llegar a una casa. Si alguien hacía algo así, significaba que era una persona muy cercana, un familiar, pero que llegara una persona que no fuera parte de la familia y llegara sin invitación a una casa no era común, y sobre todo, hermanos, si era una mujer. Así es que era algo extraño, algo audaz, hermano, lo que hizo esta mujer. Pues dice que se dirigió a esa casa sin invitación alguna, donde vivía allí un hombre conocido y respetado en el pueblo, porque el hombre que vivía ahí se había enfermado de una enfermedad incurable en ese tiempo, hermanos. El hombre que vivía ahí se enfermó con unas manchas en la piel, y como era la costumbre y obligación de en esos casos, fue a ver a un sacerdote en Jerusalén, en lugar de ir a ver a un médico, a un doctor, para que le diagnosticara o le dijera cuál era su mal. No, hermanos, la costumbre, es más, la ley decía que primeramente tenía que ir ante un sacerdote. Y se refirió, fue a visitar a este sacerdote, que confirmó lo que temía. Era lepra, hermanos. La esposa y los hijos se fueron a vivir con unos parientes lejanos a otro pueblo, porque ya no podían estar habitando bajo el mismo techo con este hombre que había sido diagnosticado, que había sido declarado leproso. Así es que Simón, que así se llamaba, tuvo que irse de la ciudad y abandonar también a sus hijos, su casa y su trabajo, todo cuanto tenía. Tenía ahora que arreglárselas como podía, siempre huyendo de la gente y gritando cuando alguien se le acercaba: soy inmundo, soy inmundo. Ya hemos predicado en otras ocasiones, hermanos, qué es lo que tenía que hacer una persona cuando se le declaraba o se le detectaba la lepra. Eran tremendamente marginados, hermanos, eran tremendamente separados, prácticamente se iban a esperar la muerte, hermanos, en la soledad, en lugares apartados, una vida difícil, una vida triste, una vida, hermanos, realmente en soledad, ¿no? Una vida de mucho dolor, de mucha tristeza, pero no había, hermanos, no había cura para esa enfermedad. Así es que tanto miedo le tenían a la casa de esta persona, de Simón el leproso, que los vecinos cruzaban para la vereda de enfrente, la acera de enfrente, para estar seguros de que no se iban a contaminar. Había quien decía que ni los buitres volaban por encima de esa morada. Algo sarcástico, hermanos, pero así es. La gente prefería esquivar pasar por ese lugar, porque creían que estaba contaminado y que simplemente por el hecho de pasar por ese lugar, pues quedaban contagiados de lepra. Pero algo increíble sucedió un día. Se decía que Simón había sido curado por un hombre llamado Jesús de Nazaret. Fue entonces que volvió a su casa, y luego el resto de la familia
Todo eso sucedió después de cumplir el riguroso proceso determinado por la ley de Moisés. Esto para Simón el leproso no fue fácil. El primer sacerdote se rehusó a darlo por sanado porque a pesar de que no había ninguna evidencia de la enfermedad, él mismo nunca había visto un leproso curado. Se lo mandó a que lo visitara otro más veterano y de mayor experiencia, pero este tampoco se animó a dar la aprobación y finalmente se lo pasó a otro más anciano de entre ellos, quien concluyó con que Simón estaba efectivamente curado. Y las explicaciones dadas por el ex enfermo de cómo se dio el milagro resultaban increíbles. Aún viéndolo, no creían que este hombre, Simón el leproso, había sido sanado. Que un desconocido procedente de Galilea pudiera tocarlo y sanarlo completamente era absolutamente imposible de aceptar. En el pueblo todos los vecinos lo siguieron conociendo como Simón el leproso y a él no le importaba y así se quedó ya ese nombre. Es más, en la Biblia así también se le conoce a Simón el leproso. Y en la casa de Simón ese día se daba una ocasión muy especial. Nada menos que el hombre considerado por algunos como el Mesías, el que había sanado a Simón el leproso, estaba allí sentado a la mesa acompañado por sus discípulos y muchos amigos más de la casa, de la familia de Simón el leproso. Seguramente allí estaban otros miembros distinguidos de ese pueblo, que más adelante voy a decir quiénes son, pero también se encontraban ahí en ese momento. El maestro estaba hablando y todo el grupo que estaba ahí lo estaba escuchando atentamente. Imagínense ese momento, hermanos, en la casa del Simón el leproso. Primeramente nadie quería ni acercarse a ese lugar, pero ahora estaba ahí nuestro Señor Jesucristo. Estaba el maestro de maestros, Señor de señores, había sido invitado a ese lugar y dice que allí había un gran grupo de personas y de repente, de pronto, hermanos, se presenta, aparece una mujer, una mujer que traía algo entre los brazos, alabado sea el nombre del Señor, que lo traía cubierto, lo traía envuelto con lienzos limpios, resplandecientes, con telas finas, caras, alabado sea el nombre del Señor, y ante la sorpresa de los ahí presentes, saca de ese envoltorio un vaso de alabastro, dice la palabra del Señor, lo abre y el contenido lo vierte lentamente sobre la cabeza de Jesús de Nazaret. Qué tremenda escena, hermanos, ver que de repente llega una mujer que no había sido invitada. Comúnmente, hermanos, las mujeres no se presentaban donde estaban reunidos los varones. No era común, hermanos. Y esta mujer, bien audaz, hermanos, se presenta, entra al lugar donde estaban ahí todos reunidos y dice que de repente saca ese frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro y dice que empieza a vertirlo en la cabeza del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor, hermanos, lo permite sin alterarse, no dice nada, no hace nada, y mirando a la mujer con un gesto de aprobación y una sonrisa en sus labios. Simón, el dueño de la casa, tampoco dice nada. La sala y toda la vivienda se había llenado de un perfume exquisito, hermanos, de un perfume delicado, de un perfume sabrosísimo. Es el aroma que algunos conocen, la mayoría conocía ese aroma del nardo puro, porque ese aroma, ese perfume comúnmente era usado para ungir a los muertos. Escuche bien, a los muertos. Esa era una de las tradiciones, una de las costumbres en el pueblo de Israel, que cuando un ser querido, alguien muy cercano fallecía, bueno, se ungía con este tipo de fragancia, con nardo puro. Así es que la clase de fragancia que la gente acomodada o de bien usaba para ungir el cuerpo sin vida del ser querido, pues era el nardo puro. Y algunos de los que estaban ahí empezaban a codearse, empezaban a murmurar y hacerse señas, ¿cómo se entienden? Comienzan por fin a decir, uno se anima y empiezan a opinar y empiezan a decir unos a otros, qué lástima, pensar que lo que costó tanto sacrificio comprarlo tan caro ese perfume, se pierda tan rápidamente. ¡Qué desperdicio! Observa otro, dice otro, comenta otro.
todo lo que se podía hacer, haber vendido ese perfume y dándolo a los pobres con todo lo que tenemos en nuestros pueblos. Había una gran cantidad, hermanos, de gente pobre, de gente necesitada, de gente, hermanos, que estaba en la vil miseria. Y por eso dice la palabra del Señor que en ese lugar estaba reunido el Señor Jesucristo, Simón el leproso, que era el dueño de la casa, y los discípulos y otros invitados con él. Así es que los discípulos fueron los que empezaron, hermanos, a murmurar, sobre todo uno, hermanos, que lo dice en el libro de San Juan, no lo dicen estos dos evangelios que leímos. ¿Quién es esa persona que empezó a murmurar que si ese perfume se hubiera vendido, se hubiera ayudado a muchos pobres? Ahorita lo vamos a ver en el libro de San Juan, hermanos. Y a todo esto la mujer se había apartado a uno de los rincones de la sala y su rostro se ha enrojecido. Cruza por su mente la pregunta: ¿será posible que me haya equivocado? Esa mujer se incomodó, esta mujer que vertió, hermanos, ese perfume en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, de repente reacciona, hermanos, y queda confundida, queda espantada, queda, hermanos, afectada por alguna manera por todos los comentarios, las murmuraciones que estaban diciendo todos los que estaban en ese momento en este lugar. Así es que esta mujer se sintió mal. Cierto que le había costado mucho ese perfume, lo había comprado y había guardado para el día que se necesitara, para el día que uno de sus seres queridos falleciera y lo pudiera usar. Pero en ese momento, a raíz de tantos comentarios, de todo lo que estaban diciendo los que se encontraban ahí, de repente tuvo un momento así de reacción y se apartó, dice que se apartó temerosa, confundida, y la gente solamente la miraba, la observaba, y eso seguramente la confundió, eso seguramente la desanimó. Pero en ese momento, hermano, el Señor Jesucristo sabiamente interviene, interrumpe las críticas, las murmuraciones de lo que estaba haciendo ahí en ese momento la gente, los discípulos, y el Señor Jesucristo dice que le responde: gloria al Señor Jesucristo. Así es que el rostro de la mujer se ilumina al escuchar las palabras de gratitud de parte del Señor Jesucristo. Ella es de los pocos que intuyen que muy pronto el buen pastor va a dar su vida por las ovejas y abandonará este mundo. Cuando Jesucristo pregunta: ¿por qué la molestáis?, algunos se disculpan negando tal intención y otros hasta pasan a solidarizarse con ella. Tras la respuesta del Señor no se requiere de más explicaciones. El rostro de la mujer ahora luce diferente, porque el Señor, hermanos, intervino y les dice: ¿por qué? ¿Por qué la molestáis? Esa palabra, hermano, ¿por qué la molestáis? Es como dando a entender el Señor: ustedes, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué, si ella tomó esa decisión, por qué no la dejan? ¿Por qué no la dejan que haga esto que está haciendo conmigo? Entonces el hijo de David agrega: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis podéis hacerles bien, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí estaba dando el Señor que esta mujer había tenido el discernimiento de que muy pronto el Señor Jesucristo, guiada por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, ella sabía, discernía que muy pronto el Señor Jesús ya no iba a estar entre nosotros en cuerpo, hermanos. Esto dice la palabra del Señor, que esta mujer le dice: el Señor está hecho todo lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Para muchos de ellos esas eran palabras carentes de sentido, pero luego de la crucifixión se acordaron y se dieron cuenta de todo el valor de este episodio. Él está diciendo que esta mujer se ha anticipado a hacer algo en relación a su próxima muerte. Pero ¿qué fue lo que hizo creer a esta mujer que este era el tiempo apropiado para hacer el sacrificio de su perfume tan costoso y tan bien guardado? Si todavía, hermanos, el Señor Jesucristo estaba con vida, ahí todavía estaba conviviendo con las personas, alabado sea el nombre del Señor. Y ese perfume, hermanos, hacer eso que hizo esta mujer, esto se hacía para las personas que ya habían muerto, habían fallecido, y preparaban los cuerpos en la sepultura o antes de la sepultura, hermanos. Pero no era común que se hiciera todavía cuando la persona estaba en vida. Por eso todos quedaron sorprendidos, quedaron atónitos. No los juzgo, no los critico, hermanos.
no era algo que se hiciera comúnmente, pero esta mujer había recibido, hermanos, un discernimiento espiritual que no todos comúnmente reciben o recibimos, hermanos. Así es que el Señor una vez más dice que habla el Señor Jesucristo y dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. La mujer, hermanos, la que acababa de hacer esta acción, no podía, hermanos, creer lo que acababa de escuchar. Jesucristo ha dicho que esta escena será perpetuada y todo el mundo la conocerá. Pero ¿qué tiene de especial, hermanos? Esto que hizo esta mujer de llevar ese perfume caro, ese aroma de nardo puro y vertirlo en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, eso tiene mucho sentido, tiene mucho significado. Esta mujer tenía un discernimiento espiritual tremendo por la tremenda relación y comunión que tenía con Dios, que le permitió discernir que muy pronto el Señor Jesucristo físicamente iba a dejar este mundo. Después las palabras del Señor son contundentes diciendo, esto ha hecho lo que podía. Esta mujer había ungido al Mesías con algo que era muy precioso y muy preciado para ella. Si bien este perfume era muy costoso, la mujer tampoco se excedió con ello, hermanos. Cuando nosotros tenemos la presencia de nuestro Señor, cuando nosotros reconocemos qué es lo que tenemos entre nosotros, quién es el que habita entre nosotros, hermanos, nada, hermanos, nada es mucho. La verdad es que el Señor se merece todo, hermanos, todo de nosotros. Por eso, hermanos, toda nuestra gratitud, todo nuestro servicio, hermanos, toda nuestra adoración, nuestra alabanza, siempre será poco delante del Señor, hermanos. Por eso al Señor hay que entregarle todo. Esta mujer, hermanos, entregó todo lo que tenía. Fue un acto, hermanos, tremendo de adoración lo que llevó a cabo esta mujer, haciendo, hermanos, porque lo estaba ungiendo. Eso es lo que hizo esta mujer, estaba ungiendo al Mesías con algo que era muy precioso y muy valioso para ella. ¿Cuánto podríamos hacer nosotros para la obra de Dios y para la gente a nuestro alrededor si hiciéramos lo que podemos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo? Alabado sea el nombre del Señor. Lo que trajo un perfume en esa sociedad no era algo de todos los días. La clase de aroma, el nardo puro, hermanos, algo sin duda muy exquisito. La calidad de alto precio. Qué importante cuando traemos al Señor algo que no sea de valor y no necesariamente en cuanto a dinero. Notemos que Mateo nos dice en Mateo 26:8, al ver esto los discípulos se enojaron los discípulos, hermanos, cuando vieron que esta mujer estaba haciendo esa acción. ¿Y quiénes fueron los que se enojaron? Pues los discípulos. En San Juan, ahora sí, hermanos, San Juan 12, versículo 4 al 6, mire lo que encontramos en la palabra del Señor. Sí, es San Juan 12, 4 al 6. Sí, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Estaba, hermanos, escrito que esto iba a suceder, esto de la unción del Señor, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Así es que, hermanos, aquí sabemos quién fue entre los discípulos, el que fue, el que reclamó, el que reprochó, el que reclamó, hermanos, porque se había vertido ese perfume en esa botella de alebrasto ante el Señor, hermanos. Probablemente él protestó y los demás concordaron, lo siguieron. Es interesante el anonimato de la narración de los dos primeros evangelios, como había dicho. No hay mención de esto, hermanos, de los nombres ni de Judas quejándose, ni de Marta sirviendo, ni a María ante el Señor. Se les menciona por nombre. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos.
Así es que Mateo y el Marcos no nos revela los nombres, pero en el libro de San Juan sí nos dice quiénes son los nombres de las personas que estaban ahí presentes. Es posible que los discípulos se pusieron a hacer señas como hacemos nosotros cuando no sabemos el significado de algo. Parecería que al principio intercambiaron miradas de inteligencia y gesticularon, pero cuando Judas creyó tener suficiente apoyo, se envalentonó fingiendo compasión por los pobres. ¿Cuántas veces insinuamos que sería mejor hacerlo de otro modo? Así asumimos cierta superioridad, como que somos más sagaces o entendidos. Siempre es así, hermanos. Pareciera que ante la crítica María guarda silencio. ¿Se imaginan ustedes si María hubiera hablado cuánto podría decir? Podría haber agregado algo así como, Él se lo merece todo. Ha sido el mejor maestro, instructor espiritual que hemos tenido. Luego hubiera seguido contando la historia de su hermano muerto y resucitado, refiriéndose a Lázaro. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Todo lo que hubiera dicho María, que todo lo que estaba haciendo era poco a lo que se merecía nuestro Señor Jesucristo. Seguramente, hermanos, María ya sabía de los milagros, prodigios, maravillas. Seguramente había escuchado hablar al Señor Jesucristo. Y en el momento que ella supo que iba a estar en casa de Simón el leproso, pues no dudó en nada en sacar ese perfume que había guardado para un momento especial y con discernimiento, hermanos, de parte de Dios, fue a ese lugar a ungir al Señor. Guiada, hermanos, guiada por el Espíritu Santo. Así es que María usó de la natural hermosura de sus cabellos para secar los pies del Señor, señalado entre 10,000. Eso está en Cantares 5:10, hermanos, que me gustaría leerlo. Gloria al Señor Jesucristo. Miren lo que dice Cantares 5:10. Cantares 5:10. Rápidamente dice la palabra del Señor así. Oh, las más hermosas de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Alabado sea el nombre del Señor. Ahí hablaba, hermano, refiriéndose que nuestro Señor Jesucristo lo es todo para nosotros. Para María, nuestro Señor Jesucristo lo fue todo, hermanos. Era digno de todo lo que ella podía darle, hermanos, entregarle. Fue un acto de adoración hermoso y precioso que no lo hizo nadie más que ella. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que la adoradora utilizó algo muy apreciado por ella, que era ese perfume de gran precio, que probablemente lo tenía guardado para el día de su propia sepultura. Para ella su Señor era digno de todo. Simón puso su casa a la disposición del Señor, la misma que los vecinos antes evitaban, se ha transformado en una casa con una fragancia exquisita. La morada abandonada ahora es casa de encuentro y comunión. La vivienda temida y esquivada ha cambiado por casa de adoración. La casa declarada impura, el Señor Jesucristo con su presencia la vuelve tierra santa. Lo mismo sucede hoy cuando una familia se convierte al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, hermanos, nos convertimos en esos adoradores. La casa donde habitamos, hermana, es cambiada, es transformada. Ahora se respira la presencia del Señor, el perfume del Señor, hermanos. La vida de esa familia donde es ahora morada en Señor Jesucristo, donde habita el Señor, pues todo es cambiado y transformado, hermanos. Por eso lo que hizo esta mujer, lo cambió todo, lo transformó todo, gloria al Señor Jesucristo, con ese simple acto, hermanos, de adoración. Ella entregó, hermanos, lo que ella consideraba que era lo mejor que podía dar, que era lo mejor que tenía, y se lo entregó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros haríamos algo así, hermanos? ¿Qué harías para que el Señor, hermanos, sintiera, hermanos, disfrutara de algo que fuera grato, algo que fuera agradable delante de su presencia? Esta mujer hizo este acto de adoración. Nosotros también, hermanos, ¿cómo sería el perfume que fuera grato delante de la presencia del Señor? ¿Qué es, hermano? Nuestro servicio, nuestras oraciones, nuestras misericordias. ¿Qué es, hermano? Nuestra alabanza, nuestro servicio al Señor. ¿Qué es, hermanos, nuestra gratitud? Esta mujer supo agradecer a Dios, supo
de alguna manera, hermanos, agradar a Dios. ¿Cómo, hermanos, piensas o cómo pensaremos o qué haremos para nosotros agradar a Dios? Que nuestra vida, hermanos, sea una vida agradable delante del Señor, y eso sería como un aroma grato, agradable a la presencia del Señor. Vamos a ver, hermanos, algunas personas que captaron la excelencia del Señor Jesucristo. María cuando ungió al Señor, obviamente. El centurión que dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, Mateo 8:8. O Juan el Bautista al contestar, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, Lucas 3:16. O Pedro al decir, apártate de mí que soy hombre pecador, Lucas 5:8. O José de Arimatea que consideró que el cuerpo del Señor debía estrenar su sepulcro nuevo, Mateo 27:60. O el centurión al lado de la cruz al glorificar a Dios, testificando, verdaderamente este hombre era justo, Lucas 23:47. Y hay muchas maneras de dar lo mejor de nosotros al Señor, hermanos. Debemos orar y leer las escrituras en lo posible en una hora del día, que no estemos agotados, sino con nuestra mente despierta y lúcida. Nuestra oración debe ser que nuestras vidas sean una demostración viva de nuestra fe, como el apóstol al exhortar, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Así es que la casa de Simón fue un antes y un después. La casa de Simón es un buen ejemplo de lo que sucede cuando el Señor Jesucristo entra en nuestras vidas como Salvador y Señor. Antes era de un leproso, de uno no limpio, de un impuro, y antes era una casa abandonada, después un lugar de encuentro y comunión. Antes tenía un mal olor, después olía a perfume exquisito. Antes había sido declarada impura por el sacerdote, después pura por el sumo sacerdote. Hermanos, ¿cómo queremos, hermanos, que sea recordada nuestra vida? ¿Cómo queremos, hermanos, que sea recordada nuestra familia? ¿Cómo queremos, hermanos, que sea recordada, hermanos, nuestra vida? Alabado sea el nombre del Señor. Antes, hermanos, éramos inmundos, éramos impuros, no estábamos bien delante del Señor. Pero ha llegado Dios a nuestras vidas, hermanos, y todo debe ser diferente, porque donde está la presencia del Señor, hermanos, ahí hay libertad. Ahí, hermanos, todo debe ser diferente. Por eso es importante, hermanos, nuestro testimonio. Ofrezcamos, hermanos, nuestro testimonio como una fragancia grata delante de su presencia. Algo, hermanos, que sea agradable a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y cualquier persona, hermanos, que se entere, que conozca, que sepa que en esa casa donde habitamos, hermanos, es una casa donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor, hermanos, se note, se distinga como una casa diferente, una familia diferente, donde ahí habita el Espíritu de Dios. Espero, hermanos, que haya sido de bendición. Todo esto aconteció, hermanos, antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tomé este pasaje de la Escritura, hermanos, me agradó esta historia que leí, hermanos, acerca de el ungimiento, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en Betania. En el Evangelio de Mateo y de San Marcos, pues no nos describen, no nos dicen los nombres de los que estaban en ese momento con el Señor, pero en el libro de San Juan sí nos lo dice, quiénes eran los que estaban ahí. Así es que, hermanos, cuando alguien emprenda algo bueno, cuando alguien emprenda o dé algo diferente, hermanos, no lo critiquemos, no lo juzguemos, al contrario, alegrémonos, hermanos, que hacen las cosas para el Señor, como agradando al Señor. Así es que Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanos, espero que muy pronto ya podamos reunirnos para que podamos nosotros, hermanos, vivir la Semana Santa y podamos hacer el culto de resurrección. Así es que en el nombre de Jesucristo le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos, un acto de obediencia delante del Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu sabiduría, Señor, tu sabiduría eterna, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos permites alabar y adorar tu nombre santo, Señor. Gracias, Señor, porque desde que llegaste a nuestras vidas, Señor, nos has cambiado, nos has transformado, Señor. Has cambiado todo, Señor. Lo has transformado todo, Padre Santo.
Has cambiado, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de hablar, de oír, Señor, hasta de comportarnos, de cómo caminar, Padre bendito. Todo lo cambias y lo transformas, Señor. Tú eres bueno, Padre Santo. Así como tú entregaste lo mejor de ti, Señor, nosotros hoy queremos entregarte lo mejor de nosotros, que es nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, nuestro testimonio, Señor, nuestro agradecimiento, nuestro servicio, Señor, y dar a conocer tu nombre a las naciones, Padre. Señor, tú te mereces todo eso y más, Señor Jesús, como esta mujer, Señor, que acabamos de leer en este pasaje de la Escritura, en esta historia, Señor, de María, Señor Jesús, que sacó lo más valioso, Señor. Seguramente le costó un tiempo, Señor Jesucristo, juntar ese dinero para comprar ese perfume, Señor. Y yo sé, Señor Jesucristo, que te lo entregó con todo su amor, Señor Jesús. Y ese lugar fue cambiado y transformado, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque así lo has hecho en nuestras casas, en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, esto fue todo de mi parte. Espero muy pronto, hermanos, darles buenas noticias respecto a la apertura de la iglesia. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Hasta luego. Amén, gloria a Dios. Aleluya.